Listo, ya comenzó la grabación. Buenas tardes a todos. Espero se encuentren bien de salud y demás, que estén avanzando satisfactoriamente en todos los cursos que han tomado en este periodo. Entonces, para los compañeros que ingresen, este es el link de registro. Agradezco que algunos de ustedes, mientras yo voy avanzando, lo copien y lo peguen, por lo que cuando comienza uno a presentar no ve quiénes ingresan. Y los que ingresen ahorita más tarde no van a poder ver el link. Entonces, si alguno de ustedes me colabora eh, pegando una vez ingrese alguien nuevo el registro de asistencia, les agradezco. Entonces, esto Yo voy lo a hago. compartir. Sí, Junior. Sí, yo lo hago, ¿vale? Muchas Yo estoy gracias, Junior. pendiente. Muy amable. Bueno, entonces voy a comenzar a compartir. Me avisan si están viendo mi pantalla. ¿Sí la están viendo? Sí, señor. Bueno, aquí voy a hacer un repaso inicial para que ustedes puedan verificar el tema del componente práctico. Yo les envié un correo a todos donde estaba una circular y un instructivo para el registro del componente práctico. Para eso, pues ustedes van a ver una serie de opciones de horarios, etcétera, en su zona. Pero yo quiero que, pues, si tienen alguna inquietud, ustedes ingresan a la página de la UNAD y en la página inicial encuentran la sección que dice que quieres estudiar, ahí pueden seleccionar el programa Accesos Directos y hay un acceso directo que los lleva a componente práctico. ¿Sí es claro hasta ahí? Deimer, ¿me Sí, confirma? señor. Bueno, ahí ya me confirmaron, le dan al componente práctico y van a encontrar esto en la parte superior, estas opciones: componente práctico, escenarios de práctica, tipos de práctica, simuladores y contacto. Entonces, en laboratorios ustedes encuentran un link que dice programación, ¿sí? Le dan ahí en programación y de acuerdo a la zona donde ustedes estén, entonces, por ejemplo, si estuvieran aquí vamos a la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Entonces dice programación periodo 1601 del 2024. Ustedes le dan clic ahí y le va a salir la oferta de laboratorios de esa zona. Entonces, por ejemplo, sale sede nacional José Celestino Mutis, entonces tengo laboratorio de física, entonces hay programadas estas fechas, hay programada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, mira, física hay 20 sesiones solo en el José Celestino Mutis y aparece el tutor, contacto y todo. Pero en el caso de sensorial, por ejemplo, vamos a ver evaluación sensorial. Aquí adelantico encuentran el programa, ¿no? Entonces, buscamos ingeniería de alimentos. Aquí dice ingeniería industrial, diseño industrial, ingeniería de alimentos. Entonces, aquí en ingeniería de alimentos, procesos lácteos, la profe United Suñate, ahí mire, hay 1, 2, 3 procesos cárnicos, cereales, fruit, análisis de control, evaluación sensorial, hay programados 3 grupos.
uno para el 6 de marzo, otro para el 20 de abril y otro para el 15 de mayo. ¿Sí? Entonces, ahí ustedes saben por su zona qué laboratorios hay programados. ¿Sí? Y acá, de pronto ustedes tienen algún inconveniente, alguna sugerencia, entonces es importante que ustedes sepan que esta programación no la elaboro yo. El director del curso no elabora la programación, sino que la hace el líder de laboratorio de cada zona. Entonces, ahí, ¿cómo hago yo si tengo algún inconveniente tal? Entonces, en contactos se vienen y encuentran que la líder nacional de todo el país es Angélica Yara, de la zona Caribe, Nafer Martínez, de la zona Occidente, Paula Andrea Bravo, de la zona Centro-Oriente, donde yo estoy, Bucaramanga, está Marta Liliana Hernández. Y de la zona de Centro Bogotá está Claudia Piñarete, que es la persona que pues programa en esa zona. Entonces, sí es claro a quién tienen que comunicarse si tienen algún inconveniente. Sí, profe, sí. Igual ayer estaba verificando y todavía no aparecen acá en Sí, Santa Marta. O sea, en la costa todavía, Caribe todavía no aparecen. sí, hay que esperar porque también una cosa es la programación de los tutores en campus y otra es la programación de los tutores para laboratorios, porque ahí se tiene que verificar disponibilidad de escenarios y horarios, ¿no? Entonces, aunque enviaron la comunicación de que ya podían inscribirse y todo, pues yo les pido el favor de que den un tiempito de espera esta semana a la otra y seguramente ya la otra semana estará completa la información para que ustedes tomen en los sitios donde se ofrecen varias sesiones, pues escojan, o si no, donde estén ubicados para inscribirse, ¿no? Entonces aquí en el correo del curso, yo les envié un correíto donde les hablaba de inscripción de laboratorios, ¿sí? Ahí se lo envía a todos y está un instructivo. Entonces les pido el favor de que revisen el instructivo, sigan los pasos y si tienen algún problema en la inscripción, entonces ¿a quién se van a comunicar? ¿A quién van a buscar? ¿Quién me dice a quién van a buscar? A la Imagino líder de que al cada. líder encargado para realizar los laboratorios. En su zona, ¿no? Entonces, por ejemplo, está en la zona Caribe, tienen que irse a la página y buscan al compañero ahí de líder de laboratorio de esa zona. Entonces, bueno, esto era inicialmente que yo quería tocar ese tema ahí de los laboratorios porque pues ya he recibido varios correos donde hay la inquietud que no me aparece, que yo no puedo, que yo estoy en turno en la empresa, etcétera. Pero la idea es que pues cada uno cuando revise aquí cuando revise la grabación, pues tengan esa información a la mano. De todas formas, cualquier cosa, pues ustedes saben que pueden escribir a los medios de contacto. Entonces ya entrando en materia, en lo que yo quería mostrarles ahorita en la web, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que se viene en la actividad en la fase 2 y después vamos a ver una parte de teoría básica de lo que es el análisis sensorial. Entonces recordemos que este es el curso de evaluación sensorial, código es 30.118.
unos de ustedes están con el ingeniero Luis Carlos Boyano, que es el tutor que me acompaña y quien les habla, Lucas Quintana. Y yo estoy aquí en Bucaramanga, Santander, en la zona centro-oriente. De nuevo les recuerdo que el código del grupo en el que están ustedes no es el código del curso que aparece en el campus. Sí, recuerden que será 30.118, raya 1 si es el grupo 1, raya 2 si es el grupo 2, etc. Y aquí mirando la agenda de actividades para que recuerden, tenemos dos actividades que están abiertas. La fase 2, que es la preselección de evaluadores sensoriales y que va hasta el 19 de marzo. Este tiempo es muy corto, casi un mes, aunque es un mes, ¿no? Porque la actividad no es tan dispendiosa como si es la fase 3, que esa, mire, va desde el 20 de marzo hasta el 15 de mayo, o sea, es marzo, abril, mayo, casi 2 meses. Entonces, yo estructuré que la primera fase no fuera tan larga para que tuvieran más tiempo en la fase 2, en la fase 3. Esa abre el 20 de marzo. Y tenemos también abierta el componente práctico, que es presencial, ¿sí? Que va desde el 21 de febrero hasta el 15 de mayo, y que no tiene opción de que sea virtual, de que es un trabajo adicional, que se me presentó un problema y no puedo viajar. Por eso la insistencia de que revisen muy bien la disponibilidad de escenarios y de tutores para que ustedes se puedan programar. En este momento, pues la directriz que se tiene de la cadena, desde la líder de la cadena de alimentos y el decano, es que no se pueden generar opciones diferentes al de asistir al laboratorio. Entonces, me escriben a mí, pero yo no puedo cambiar las normas de juego, entonces, para que se programen con tiempo. Entonces, tenemos dos actividades que están en curso. Y básicamente, el curso lo que se quiere, como les decía en la primera webconferencia, es generar un proyecto para la implementación de un laboratorio de análisis sensorial, de evaluación sensorial. Las actividades que se piden es la siguiente. Primero, el estudiante debe proponer un proyecto para dar solución a una necesidad planteada en la industria de alimentos en el área de análisis sensorial, específicamente con la implementación de un laboratorio especializado en esta ciencia de los alimentos. ¿Quién me dice cuáles son las ciencias de los alimentos? Ustedes todos son ingenieros de alimentos y tecnólogos. ¿Cuáles son las 4 ciencias que trabajamos en alimentos? ¿Quién se anima? Ustedes ya están como en quinto, sexto periodo de ingeniería de alimentos, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las ciencias de alimentos? Me imagino que son la parte de microbióloga, la parte de química, Microbiología, esa es una. parte química, Química de alimentos es la otra. me parece la Nutrición nutrición y y digamos que análisis análisis, sensorial. análisis, sí, señor. Entonces, son ciencias que apoyan todo lo que es la tecnología de alimentos. Entonces, cuando ustedes dicen que yo estudio una maestría en ciencia y tecnología de alimentos, quiere decir que yo estoy siendo especialista en estos temas que no son de proceso, sino que soportan todo ese fundamento de los alimentos
para poder soportar los procesos, que serían procesos de cárnicos, procesos de lácteos, procesos de Fruber, transferencia de calor, masa, todas esas transferencias que ven. Entonces, cuando ustedes le hablen de que análisis sensorial, tengan en cuenta que es una ciencia de los alimentos. Bueno, entonces, las primeras actividades individuales es que cada uno debe entrar al foro y propone que se va a generar un proyecto para implementar un laboratorio de análisis sensorial en uno de estos 4 productos: leche UHT, salsa rosada, harina de trigo integral y carne de cerdo, lomo, la fracción. Entonces, cada uno entra y propone el producto que considere. Y después el grupo, en consenso, selecciona el que más les convenga a los 5. No es que cada uno va a hacer el trabajo individual, sino que si Lucas propone salsa rosada, Pedro harina de trigo y otro carne, se reúnen, se ponen de acuerdo y dicen, no, vamos a trabajar todo el periodo académico con salsa rosada. ¿Sí es claro? Pero cada uno entra y justifica por qué selecciona el producto. En periodos pasados me dicen, es que yo trabajo en una planta donde se produce leche UHT, entonces a mí me queda más fácil porque tengo más información y se conoce más el producto, ¿sí? Entonces, ustedes se ponen de acuerdo y seleccionan uno. ¿Claro? Porque más adelante en las actividades colaborativas lo que les digo es que se reúnen y seleccionan uno. ¿Sí? ¿Sí es claro ese punto? ¿Me confirman? Sí, señor. Bueno. Sí, señor. Listo. Después el otro punto es un trabajo individual que dice revisar la guía técnica colombiana 165, la guía técnica colombiana 325 y la guía técnica colombiana 178-1. Ustedes en el material del curso, donde está la bibliografía de la unidad 1, encuentran un videíto de la GTC 165, uno de la GTC 325 y de la 178-1, si no está el videíto ahí. Pero la primera es la guía técnica que habla de generalidades de lo que es el análisis sensorial. La GTC 325 es una guía que se estableció para recomendar a las personas que se inician en el tema de análisis sensorial diferentes técnicas de acuerdo al producto. Cuando uno llega a la industria, a veces uno llega nuevo y lo contratan en una empresa de lácteos o de cárnicos, de lo que sea, y el gerente le dice, ingeniero Lucas, necesito que me implemente el laboratorio de evaluación sensorial para la leche UHT. Entonces, esa guía técnica les puede dar los orienta sobre qué análisis sensoriales debo hacer a ese tipo de producto. Y la norma GTC 178-1, ella lo que ustedes van a encontrar es qué competencias debe tener un líder de un laboratorio de evaluación sensorial. Entonces, ustedes como ingenieros van a ser líderes de esos procesos. Entonces, ustedes deben saber qué competencias debo tener yo para poder liderar ese proceso. Aquí yo pido mapas conceptuales. Entonces, yo vuelvo y repito, yo pido mapas conceptuales y me deben hacer mapas conceptuales, no mapas mentales, ni cuadros sinópticos, ni nada diferente a un mapa conceptual. Y vuelvo y repito, es que ustedes como ingenieros deben seguir instrucciones y hacer que las personas sigan instrucciones.
Entonces, si la caldera se prende abriendo primero el gas y el agua, y después si le doy la pulso para que se prenda la llama y comience la evaporación del agua, yo no prendo la caldera primero y después abro el agua, ¿no? Sino que debo seguir paso a paso. Entonces, si ustedes en un trabajo colaborativo no siguen instrucciones, pues no pueden pedirle a sus operarios cuando estén de jefes que sigan instrucciones. Entonces, lo que yo necesito acá es que sean mapas conceptuales. Ahorita en el primer trabajo, pues me entregaron de diferentes tipos y aceptó, pero ya para este segundo trabajo, pues ya ahí se tendrá en cuenta eso. ¿Sí? Bueno, en la anterior web yo expliqué cómo deben entrar a la base de datos del ICONTEC. Profe, qué pena interrumpirlo. ¿Sería un mapa conceptual por cada norma? Exactamente. Es individual. Es individual porque cada norma es independiente. O sea, ahí yo no puedo revolver papas con yucas y plátano, no. Cada norma tiene un objeto, entonces yo lo que necesito es que la revisen, no que se la aprendan de memoria ni nada de eso, porque eso es mucha información. Pero sí que al hacer usted el mapa con cierto nivel de detalle, usted sepa después que ahí encuentra la información que va a necesitar en un momento dado. Por ejemplo, la GTC 325 es muy amplia, tiene muchas cosas, pero yo no necesito que se la aprendan de memoria. Yo lo que necesito es que ustedes digan, oiga, me contrataron en una empresa para empanadas y el dueño me dice que monte un panel, entonces, ¿qué pruebas se le hacen a las empanadas? Entonces, entre y mire ahí y ahí se le da generalidades y usted puede decir, oiga, me voy por este tipo de pruebas, ¿sí? Y usted puede entrar a mirar con más calma y en un momento dado implementa esa técnica para evaluar empanadas, ¿sí? Pero aquí del curso no va a salir sabiéndose todo y ese no es el objetivo, sino que lo que yo quiero es que ustedes sepan que existen estas normas y que para montar un laboratorio deben seguir este proceso. ¿Sí es claro? Sí, gracias, profe. Bueno, Sí, profe, sí, entonces, claro. bueno, entonces después de que ustedes hacen eso, hay que iniciar un proceso que es el de preselección de evaluadores sensoriales. Nuestro medio se habla de catadores, se habla de jueces, se habla de... Hay diferentes términos para denominar a una persona que hace análisis sensorial, pero hemos unificado que el término que se debe usar es evaluador sensorial. En todas las normas que se han actualizado en el comité del ICONTEC, estamos hablando de evaluador sensorial, ¿sí? Entonces hay que hacer una propuesta de una encuesta para preseleccionar las personas. Eso ya es de la parte colaborativa, como está acá, ¿sí? Aquí dice actividad colaborativa. Aquí les voy a pedir un favor. Ustedes pueden trabajar por WhatsApp, por todos los grupos que quieran de diferentes plataformas, pero el único medio por el cual yo puedo verificar que ustedes hacen aportes es en el foro. Entonces, que trabajen, muchos entran y colocan mi número de teléfono es este y no vuelven a entrar al foro. Y resulta que la rúbrica tiene un punto que dice aportes individuales y entradas al foro con aportes. Entonces, si yo no veo aportes, pues, ¿cuál será la calificación en ese punto? Entonces, después me escriben que no, que es que yo fui el que lideré todo en el grupo de WhatsApp y yo fui el que organicé todo y ¿por qué me pones 0 ahí? Si yo fui, es que yo no veo eso. Entonces, ¿sí es claro esa parte? Dígame si sí es claro para que los que vean la grabación. Sí, señor. Sí, Sí, o sea, señor. ustedes
Ustedes pueden Sí, profe, trabajar sí. en lo Sí, señor. Tutor, Bueno. un paréntesis en la... Sí. Qué pena, compañeros, les acabo de dejar el link de ingreso y se los acabo de adjuntar nuevamente al chat, quien no ha hecho la inscripción, ¿vale? Qué pena, tutor, muchas gracias. No, gracias a usted. Bueno, entonces sí es claro que pueden trabajar como les quede más fácil, pero no olviden entrar y dejar los aportes en el foro. Bueno, entonces ya armando el trabajo, deben ponerle un nombre al proyecto, por decir algo, implementación de un panel de evaluación sensorial para evaluar la calidad del lomo de cerdo. ¿Sí? Deben justificar por qué escogieron ese producto, que es que la empresa o el medio donde estamos no se garantiza una calidad uniforme, etcétera, etcétera. ¿Sí? El objetivo puede iniciar con el proceso de entrenamiento y conformación del panel, etcétera. Como les decía antes, ustedes ya en consenso escogen uno de los 4 productos que teníamos aquí en la tabla anterior. Espera que aquí se está corriendo. Bueno. Dice elaboración de la encuesta para la preselección de los evaluadores, consolidando los aportes de cada uno. Resulta que uno, cuando inicia este proceso, el instrumento de medición somos nosotros las personas, ¿no? Entonces, hay que hacer un filtro para saber quiénes pueden ser vinculados a este proceso y quiénes no. Entonces, ustedes deben elaborar una encuesta de 15, 20 preguntas o 10, 15 preguntas, donde usted evalúe estas 5 factores que están en rojo aquí en la presentación. Los puse en rojo y en negrilla. Hay cosas que están en rojo y en negrilla y dicen que eso es gritar en etiqueta, ¿no? Pero aquí los coloco en rojo porque es que usted debe elaborar unas preguntas para evaluar estado de salud, unas preguntas para conocer los hábitos de la persona, tanto alimenticios como no alimenticios, la disponibilidad, que hace referencia a la disposición, a la disponibilidad de tiempo, o sea, si puede participar o no, porque hay mucha gente que tiene buena disposición, pero no tiene tiempo. Preguntas para ver si tienen la disposición. Puede haber personas que tienen tiempo, pero no quieren participar. Y el gusto por el producto a evaluar. Entonces, si ustedes escogieron lomo de cerdo y a mí no me gusta el cerdo, entonces asiste bien de salud, tenga buenos hábitos, tenga disponibilidad y tenga disposición, no voy a querer evaluar el producto. ¿Sí? Entonces, en este punto, siempre dejan para los últimos 2 días. Sí, si yo sacara aquí una encuesta, si le sacara un análisis de datos de la entrega de actividades, la mayoría de los grupos deja para los últimos 3 días y cada uno presenta su encuesta y a la hora de analizar los datos no pueden porque todos tienen preguntas diferentes, etcétera. Entonces, esta actividad es la que deben iniciar rápido. Reunirse, armar la encuesta, cada uno del grupo se lo aplica a 5 personas, puede ser de la casa, de la empresa donde trabajen. Es un ejercicio para que ustedes conozcan cómo es la dinámica. Entonces no importa que se lo apliquen en la casa al papá, a la mamá, a la esposa, al esposo, a los hermanos, etcétera, o en la empresa. Y después consolidan esa información en un Excel. Entonces las preguntas deben ser cerradas.
donde, por ejemplo, ustedes coloquen un rango de edad, por decir algo, entre 20 y 30 años, entre 31 y 40, entre 41 y 50, y ustedes después puedan sacar un histograma y decir que los 25, el 80% eran jóvenes de entre 20 y 30, etc. ¿Sí? Eso lo pueden hacer en Excel. Generan las gráficas y van en el informe. Aquí yo digo que pueden proponer un Google Drive. Esto sirve porque ustedes pueden hacer una encuesta por ese medio y recopilar un archivo, resumir en un archivo en Excel que le genera la herramienta. Pero esas gráficas y todo lo que bota el Google Drive no sirve para la tarea porque él hace una caracterización global de la población a la cual se le aplicó la encuesta. Y yo lo que necesito es que ustedes me hagan una evaluación por persona encuestada. O sea, el gráfico de la tabla de Excel que bota el Google le sirve. Pero yo necesito es que el estado de salud, los hábitos, disponibilidad, disposición y gusto por el producto es por persona. Yo quiero que ustedes me digan si Lucas sirve para ser preseleccionado, si Pedro puede ser preseleccionado. Yo no necesito saber si el 80% de los encuestados fuman o toman licor, no. Yo necesito saber es por persona. Si es claro, o sea, con el formulario de Google pueden hacer la encuesta, se la mandan por WhatsApp, la hacen. Pero el análisis de la información, si no lo que vota en Google no les sirve, tiene que ser procesada por ustedes. ¿Sí es claro? Correcto, sí, señor. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Claro. Bueno, ¿quién me hace un resumen de lo que hay que hacer? Bueno, total, entonces iniciamos iniciamos. Ay, me agarré con Es que yo quería hacer, o sea, habían 4 productos para elegir y yo quería hacer la harina de trigo porque yo conozco cosas Pero en la universidad y ella decía que no, que quería hacer otras cosas que porque la harina de trigo era muy difícil y yo le dije, ay, yo no quiero ser una ingeniera inepta como usted que quiera hacerlo más fácil, yo quiero hacerlo difícil No. para... Bueno, ahí es de que, por ejemplo, esa fortaleza que tiene usted, que la conozcan los compañeros, ¿sí? O sea, esa es la ventaja de que muchos de nosotros estamos trabajando en la industria. Entonces, si yo trabajo en una procesadora de harina, pues el trabajo va a quedar mucho mejor y los demás van a aprender más, ¿no? ¿Sí? Y pues esa es la idea, que en consenso se llega a un producto. Entonces es Bueno, ahí de entrar a mirar ahí cómo se hace ahí con la compañera. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy la compañera que habla Jamie y yo ya expuse el caso con el tutor Luis porque Luis. ella era conmigo y entonces yo hablé con él y él me dijo que pues te iba a remitir el caso pues para ver si yo podía trabajar individual pues porque los demás compañeros no se han reportado. Porque pues yo solo Listo. estaba dando mi opinión y de un momento a otro pues o sea no sé qué le molestó a ella porque yo también trabajo en un laboratorio de alimentos y también acá hay un panel de, de un laboratorio de evaluación sensorial y pues manejamos productos como la leche y la salsa rosada, yo también por eso lo proponía, pero pues ella fue muy grosera conmigo, muy humillativa, entonces por lo tanto prefiero ya no trabajar con ella porque yo entiendo que eso es un proyecto para todo el semestre
y pues se van a presentar inconvenientes el semestre, entonces prefiero de una vez poder trabajar sola o pues si los demás compañeros se reportan, pues poder hacer en ese curso 2 grupos. Bueno, ahí hablaríamos con Luis, el ingeniero Luis, y miramos el tema ahí ya específico. Pero la idea es ese complemento, ¿no? Por ejemplo, aprovechar que si yo estoy trabajando en la industria de conservas y mis compañeros ven esa fortaleza, pues trabajar en eso porque se van a aprender de algo de alguien que está en una industria en la vida real, ¿no? Que no es solo llegar y buscar literatura y mirarlo. Y como les decía, la idea es que ustedes afiancen todo lo que va alrededor de este tema del análisis sensorial. Entonces, por ejemplo, si ya se tiene un panel en alguna de las industrias donde ustedes trabajan, poder validar si lo que estamos viendo en realidad lo pueden aplicar allá. Y la idea es que ustedes aporten a un proceso y esto le genera un plus en la parte de su desempeño profesional, ¿no? De todas formas, pues uno en la vida profesional tiene esas situaciones de desencuentros con otros profesionales que pues hay que saberlos manejar, ¿no? Entonces, esa parte la podemos mirar con calmita después con Luis y lo ideal es que lleguen de pronto a algún acuerdo y puedan trabajar juntas. Si ya no se puede, pues se mira y se aprueba que lo hagan de manera individual, ¿sí? Bien, listo, profe. Sí. Entonces yo puedo Sí. atentar eso que ya de acuerdo de- con el tutor. De todas formas, cualquier cosa yo estoy pendiente, eso no nos vamos a complicar la vida y la idea es que ustedes puedan desarrollar este curso de la mejor forma. Bueno, entonces Sí, pero hay unas evidencias individuales que deben ir como anexos en el informe final. Entonces yo pido que, por ejemplo, haya un pantallazo de que ustedes consultaron la base de datos del ICONTEC. Entonces ustedes entran, pegan el pantallazo de la norma y hacen el mapa conceptual. Y todo eso va a ir como anexo al final de todas estas actividades que son colaborativas. Al final dice anexo, mapas conceptuales Lucas Quintana, y me pegan los 3 pantallazos y los 3 mapas. ¿Sí? Bueno, aquí son generalidades de cómo entregar el informe que ustedes lo pueden mirar. Y esto es lo más importante de este proceso. Ustedes antes de entregar el trabajo, por favor, revisen la rúbrica de evaluación y con esto ustedes pueden verificar que cumplen con todo lo que se les pide y se aseguran, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay personas que me escriben, profe, ¿por qué saqué tan poquito ¿por qué no saqué 25 en la actividad inicial? Y yo entro y miro y no sacaron 25 porque no pusieron referencias ni pusieron nada. Y resulta que hay algo que dice, el documento presentado sigue las directrices de citación de las normas APA. Y resulta que no citaron ni nada, entonces se asume que todo lo que ustedes entregaron era su autoría y resulta que Turnitin me dice que hay 50% de similitud. Sí, o sea, copiaron, pegaron de algún otro documento y Turnitin encuentra esa falla. ¿Sí? Entonces, aquí ustedes siempre revisen la rúbrica de evaluación antes de subir el trabajo. En medios de comunicación, entonces vuelvo y les insisto, yo creé el grupo de Teams. Por ahí les escribo, ya muchos de ustedes me escriben haciendo consultas. Está el correo interno del curso, muchos lo usan. Y están los foros. Entonces, entre más me pregunten, mejor. Porque eso a veces es preocupante que se llevan 10 días, 15 días de
la actividad y nadie pregunta y uno dice, ¿pero qué pasó? Pues yo sé que tienen muchos más cursos, que trabajan, que la familia, el esposo, la esposa, los hijos, la mamá, el papá, el trabajo, los turnos en la industria de alimentos, trabajamos turnos de 12 horas, sábado, domingo, lunes festivo. Pero si ustedes no me preguntan, pues yo no puedo aclararles dudas, no puedo apoyarlos para que hagan los trabajos de manera adecuada. Entonces, por ese lado están estos medios de comunicación, están los medios de comunicación míos, ambos profes tenemos un WhatsApp por si nos quieren escribir. Nosotros no les escribimos, pero ustedes sí nos pueden escribir y uno les contesta. Aquí vuelvo y les digo, yo además del curso tengo una serie de proyectos y de actividades. Yo generalmente lo primero que hago todos los días es revisar los medios de comunicación y les contesto. Pero, por ejemplo, el grupo de Teams, como está uno conectado todo el tiempo, es más fácil. Y el profe Luis es un tutor hora cátedra, él tiene disponibilidad de lunes y sábado, pero él también, cualquier cosa que él, si usted le escriben, él no puede contestarles, y si me escriben a mí, yo puedo, con mucho gusto. O sea que por eso no se limiten a este horario, pero él los atiende en ese horario, pero cualquier cosa urgente, yo les puedo colaborar. Los invito a que hay una compañera de ustedes que se unió ya al semillero del grupo. Esta es la página del grupo de investigación que yo lidero. Es un grupo categorizado en C, en MinCiencias. Tiene 4 semilleros y trabajamos todos los temas de alimentos. Tiene un gran enfoque en lo que es análisis sensorial. Entonces, aquí yo les dejo esta dirección, después se las voy a copiar ahí en el chat de Teams para que la tengan si quieren entrar a conocer más del grupo y si se quieren vincular a los semilleros. Estas direcciones son de proyectos de investigación que hemos hecho sobre el tema de análisis sensorial y básicamente ahí ustedes pueden encontrar guías, una guía de cómo hacer el trabajo que vamos a hacer en todo el periodo académico, ¿sí? Entonces, son todos enfocados en cacao, pero ahí pueden mirar eso. Aquí voy a mostrarles en el curso. En el curso es que esta cosita acá no me deja ver. Por ejemplo, acá en el curso tenemos en aprendizaje, ustedes encuentran fundamentos y características de la evaluación sensorial. Y aquí van a encontrar, por ejemplo, mire, varios artículos de investigación que son de esos proyectos. Entonces, por ejemplo, aquí dice perfil del sabor del clon CC51 de cacao. Ahí en la metodología encuentran cómo se conformó el pan. Y aquí en los OBIs encuentran, por ejemplo, aquí este videito de cómo qué consiste esta norma. Pero lo que yo quiero mostrarles acá es que esos Profe, proyectos... disculpe, no se está viendo la pantalla. No está compartiendo. Ay, se salió, bueno, aquí ya. ¿Ya ven? Ahora sí, sí, señor. Sí, ahora sí, profe. Es que aquí en la parte de unidad 1, fundamentos, van a encontrar mucha información que surgió de los proyectos de investigación que les mostraban este tema, acá. Entonces, por ejemplo, estos son blogs.
Usted entra al blog y vamos a entrar a este. Sí, entonces, por ejemplo, mi evaluación sensorial del cacao, este proyecto lo ejecutamos con la Federación Nacional de Cacaoteros. Aquí destacan la importancia de la evaluación sensorial, qué temas se trabajaron en evaluación sensorial del cacao, cómo fue el proceso. ¿Sí? Entonces, en un momento dado, aquí encuentran cosas que les van a servir para hacer el trabajo que se les pide. Entonces, es para que ustedes vean que no es teoría sacada de un libro, sino que esto que ustedes están viendo en este curso sí es aplicable en la, por así decirlo, en la vida real, en una planta, ¿no? Bueno. Ese primer tema era el que yo quería que viéramos en cuanto a lo que es el trabajo como tal. Entonces, aquí si tienen alguna pregunta, por favor me dicen, para poder iniciar con el otro tema que ya es más una exposición sobre conceptos de análisis sensorial. ¿Sí es claro hasta ahí o tienen alguna pregunta? Todo claro, profe. Claro, bueno. Entonces iniciemos Pues aquí. yo te- ¿Sí? Lo que pasa es que yo tengo laboratorio de química orgánica y a mí se me hace más fácil desplazarme para Cartagena que para Valledupar. Entonces tengo una fecha cruzada. Evaluación sensorial abrió fue 6 y 7 de abril para Cartagena. Y el día 6 de abril tengo uno de química. En ese caso, ¿cómo haría? Tiene, con lo que yo le decía, tiene que escribirle a la al líder de laboratorio de su zona. ¿Sí? Sí, escríbale y le plantea la situación y él establecerá si hay Porque un programa. eso mismo le comuniqué yo a él, o sea, ya yo tuve una comunicación con él y él me dice que en ese caso uno tiene que hablar es con el tutor del laboratorio. No, porque el tutor no programa, el que cuadra las fechas y toda esa parte es el líder zonal de laboratorios. Nosotros los tutores solo vamos a hacer laboratorios en las fechas que él programa. Entonces, porque hay grupos. Entonces, el tutor también tiene una programación de estos laboratorios, entonces él no, o sea, haga lo siguiente, escríbale al líder zonal y me envía copia a mi correo, a lucas.quintana@unad.edu.com. Okay. Porque, como les decía al principio, nosotros, los directores de curso, no programamos nada de eso. ¿Sí? Bueno, yo le escribo más tarde y le mando la copia al correo. Bueno. ¿Usted qué edad está, perdón? En Barranquilla. El profe Luis Carlos Boyano me parece que él está en Cartagena, no sé. ¿Usted en qué grupo está, perdón? Estoy con el profe Luis. Ah, bueno, entonces ahí les queda más fácil ya que él está en la zona Caribe, ¿no? Entonces de pronto él conoce al líder de laboratorios y puede buscar una solución más fácil. Okay. Bueno, entonces yo quería entonces ya presentarles algo, ya entrando en tema de análisis sensorial, unos conceptos generales, una historia y una definición, cuáles son los objetivos de la evaluación sensorial, qué es la percepción,
los órganos de los sentidos y el flavor. Aquí tenemos que, pues, la evaluación, espere que aquí se me... Bueno, me va a tocar así. ¿Sí ven bien ahí? Sí, señor. Bueno, esto. El análisis sensorial generalmente en la industria está siendo poco profundizada por el tema de la complejidad que tiene para su implementación, por el tema de que se trabaja con personas, ¿sí? Que se piensa que es algo subjetivo, que no tiene así como un fundamento analítico muy estricto, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando yo hago un análisis de cromatografía, de espectrofotometría, de pH, pues los equipos me dan valores, un pHímetro me dice 4,5 y es 4,5. En cambio, cuando yo hago un panel, tengo que lidiar con una serie de errores que me pueden llegar a afectar el juicio. Entonces se piensa que es poco estudiada e investigada, ¿no? Hay mucha información sobre lo que es el análisis sensorial. Es muy importante y hasta más importante que, pues no es más importante, es muy importante que el control microbiológico, que el físico-químico, que el nutricional. Pero en última, si el producto no es satisfactorio para el consumidor, pues así estén bien los otros tres, pues nadie va a comprar el producto, ¿no? Además, con el análisis sensorial yo aseguro que las condiciones de sabor, olor, aroma, textura, se mantengan y siempre el producto sea casi que el mismo para ver que cada vez que yo lo consumo tenga la misma experiencia que tuve comparándola con las anteriores ocasiones. Y eso asegura una cosa muy importante en la industria en la cual nosotros trabajamos, que es la repetitividad de compra. Entonces, si yo me tomo una bebida gaseosa hoy y mañana me la tomo y sabe igual y me genera la misma satisfacción, la sigo pidiendo y eso es lo que garantiza el éxito del producto, ¿no? Entonces, por un lado, es eso. Lo otro es que es una herramienta que me garantiza a mí que yo pueda desarrollar productos de manera adecuada. Es muy importante para nosotros como ingenieros de alimentos desarrollar todas las competencias en esta área. Muy poca gente conoce sobre el tema. Es también algo que abre puertas a la hora de presentarse para algunos cargos. Y en toda la industria de alimentos mediana, grande, ya se está tomando esa conciencia de que se debe tener un panel de evaluadores, ¿no? Bueno, aquí, volviendo, pues la aceptación del producto alimentario es el resultado de la reacción del consumidor ante las características sensoriales organolépticas. Eso es el resumen, lo que les acabo de decir. Se han desarrollado pruebas de diferente tipo, hay diferentes pruebas de aceptación, pruebas analíticas, pruebas discriminativas, que me permiten como profundizar un poco en la calificación del producto. Pruebas de aceptación, ¿me gusta o no me gusta?
pruebas discriminativas y analíticas, esto, donde ya, por ejemplo, yo puedo revisar un nivel de aceptación en una escala. Por decir algo, de 1 a 7, ¿usted cómo calificaría el producto? Y las descriptivas, que son mucho más complicadas, es donde yo ya digo, en una escala de 0 a 10 tiene 5 de dulce, 3 de ácido, 4 de astringente, etc. Pero para hacer eso, pues tenemos que garantizar una serie de condiciones, entonces condiciones ambientales, de instalaciones, de equipos, porque por ejemplo yo debo preparar las muestras antes de presentarlas y siempre las debo presentar igual. Las debo servir en el mismo tipo de recipiente, a tal temperatura, no le debo dar más de tantos gramos, ¿sí? Debe haber una dirección del panel, entonces por eso yo les digo que deben revisar la GTC 178-1 en el trabajo colaborativo, porque ahí dice qué características debe tener la persona que dirige el panel. Y debo entrenar a los evaluadores que van a hacerme el proceso, pero aquí en el entrenamiento encuentro yo que puede haber evaluadores que son consumidores, que somos todos. Entonces, cuando yo voy al supermercado y está la preventista y me dice, señor, mire, tengo este producto, pruébelo, ¿a usted le gusta o no le gusta? Y uno lo prueba y le dice, sí o no, yo soy un evaluador consumidor, ¿sí? Pero hay unos evaluadores que son expertos en entrenamiento. Entonces, por ejemplo, la compañera que nos dijo que trabajaba en una empresa donde hacían salsas y otros productos, que había un panel, entonces son jueces expertos en entrenamiento, porque seguramente esos evaluadores son personas que trabajan ahí, pero no viven de probar. Sí estoy describiendo bien lo que usted me comentaba, la compañera que habló antes. ¿Me confirma? Porque generalmente uno en las plantas lo que hace es que de los mismos operarios, de los mismos administrativos, selecciona personas, las entrena y los llamo todos los días a probar, pero resulta que ellos no viven solo de probar. Ustedes han escuchado que hay catadores de vino, catadores de café, catadores de quesos que solo viven de probar. Esos son evaluadores expertos. Ellos viven de eso. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando llegamos a una planta tenemos que dedicarnos al entrenamiento. Y acá están lo de las pruebas objetivas y hedónicas, que es lo que les comentaba anteriormente. ¿Alguna pregunta de eso? Bueno, me confirman porque si no pienso que estoy hablando solo. Señor. Sí, Entendido. claro. Sí, señor. Bueno, aquí les traigo dos definiciones que a mí me parece que son las más, son importantes porque ustedes escuchan hablar de sensorial y organoléptico, ¿cierto? Cuando están en este medio, mucha gente dice propiedades organolépticas y otros sensoriales. Entonces, para que no haya confusión, pues casi que hacen referencia a lo mismo. Depende de como la región donde se use. Entonces, aquí tenemos una definición. Hay que cerrar un micrófono. Están los pajaritos que suenan por allá. Era Lady la que tenía. Bueno. Entonces les comentaba, me escuchan.
Dice que haya cerrado el micrófono mío. Lo escuchamos. Listo, bueno. Entonces, está la definición del Instituto de Alimentos de los Estados Unidos, que dice que la evaluación sensorial es la disciplina científica utilizada para evocar, medir, analizar e interpretar las reacciones a aquellas características de los alimentos y otras sustancias que son percibidas por los sentidos de la vista, olfato, gusto, tacto y oído. Aquí es importante que ustedes vean que dice aquellas características de alimentos y otras sustancias. Entonces resulta que el análisis sensorial no solamente es para los alimentos, incluye todas esas cosas que son para el cuidado personal, cuestiones de aseo, de todo ese manejo, que percibimos, ¿no? Por ejemplo, un ambientador, una cera, la pintura, etcétera. Todo eso lo podemos evaluar con los órganos de los sentidos. Y la definición de la Agencia Francesa para la Normalización dice que es mucho más resumida, dice el examen de las propiedades organolépticas de un producto por los órganos de los sentidos. Entonces a mí me gusta más la definición del Instituto de Alimentos de los Estados Unidos porque es más amplia y me permite esto como ampliar el concepto de lo que es el análisis sensorial. ¿Alguna pregunta ahí? No. No, señor. Bueno. Y dentro de los objetivos de la evaluación sensorial es que es un soporte clave en los procesos de aseguramiento de calidad, porque yo puedo hacer control sensorial en la recepción de materias primas. Y cuando yo estoy en una planta y recibo materias primas, por ejemplo, me llega una tractomula con azúcar, lo primero se hace una inspección de que no hayan transportado abonos, alimentos para animales, etcétera, que puedan haber contaminado el azúcar o los empaques o materias primas que vayan a ser utilizadas en el proceso. En el caso de una planta, ¿aló? Sí, señor. ¿Sí? Sí, qué pena muy interrumpirlo. Digamos en otro caso, pues poniendo como un ejemplo, yo trabajé en una empresa, una planta donde se procesaban, no sé, elaboraban mermeladas, confituras. Entonces, por ejemplo, una vez a nosotros nos llegó una mora, ¿sí? La mora, claramente estaba pasada en su punto de maduración, ¿sí? Entonces, tenía un olor, por ejemplo, tenía un olor fuerte, ¿sí? Un color ya que no es característico, ¿sí? Organolépticamente no pasaba, digamos, ese primer, digamos, filtro. Sí, que era, digamos, del sector donde se dejaba la mercancía, donde se pesaba y donde se empezaba a desinfectarse. Entonces, en el área donde yo trabajaba en el área de desinfección. Entonces, ese caso, pues llegó esa vez pero una mora que claramente, pues, no cumplía con las normas de calidad, pues digámoslo, sí. Entonces, pues yo sí, de una vez uno le dice a la ingeniera, era una ingeniera, ¿qué pasó esto, aconteció esto? Entonces, ella de una vez dijo, no, pues hay que devolverla y no entra a la planta, porque, por ejemplo, si llegase a pasar ya pasó el punto de pesado, ¿cierto? Ahí no pasó nada, la dejaron seguir. En la desinfección, digamos, no pasó nada y la dejaron seguir. Pero ya cuando, digamos, llega el punto de producción, cuando se hace el escalfado, ¿cierto? Porque se le hace un escalfado. Se le hace un escalfado. Entonces se escalfa la mora y cuando se hace este escalfado, obviamente, pues esa va a perder aún más
¿cierto? Porque el agua también va a hacer que pierda ciertas características, como el color, por ejemplo. No, ahí ya hay un tema de transformación de aroma, de sabor. Sí, Entonces ya no. y la mermelada, de pronto es cierto que de pronto la pictina de la mora ya, de cuando teníamos el resultado final, eso que uno de pronto se pone uno como a esculcar la lengua a la ingeniera, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué pasa? Porque sí, bueno, sí, y ya la devolvimos, y listo. O sea, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si esa fruta pasa? ¿Qué pasa si esa fruta es procesada? Entonces, bueno, él me decía, entonces me explicaba, obviamente, la pérdida de azúcares, ¿cierto? No, lo Eh, otro es que, los lo otro colores. es que ustedes ya vieron microbiología de alimentos, ¿cierto? Sí, señor. Resulta que las curvas de destrucción térmica eliminan un porcentaje fijo. Por decir algo, yo para lograr una esterilidad 100% en alimentos no se logra porque nosotros trabajamos con una esterilidad comercial. Entonces, por decir algo, yo entro a hacer un escaldado, que es lo que usted estaba hablando, y puede ser que el escaldado tenga una eficiencia del 99.5%, ¿sí? O sea, que me destruye el 99.5% de la carga bacteriana con que llega el producto. Pero si no es lo mismo escaldar una mora, por decir algo, que tenga 100 unidades formadoras de colonia, ¿sí? Que una que tenga 1.000.000, porque el porcentaje que me va a destruir el proceso térmico es fijo. Entonces, mientras que en el que tiene 100 va a quedar con 0.5, en el que tiene 1.000.000 me va a quedar con 500, ¿sí? Entonces, Ajá. entra el producto a la línea y yo la empaco, y la vida útil que yo digo acá, por decir algo, que es de 16, 18 meses para una mermelada en vidrio, esto se me va a reducir a 12. ¿Por qué? Porque la materia prima, esto, no era de buena calidad. Hay una regla de que uno maneja en alimentos, que es que el producto final nunca será superior a la calidad de la materia prima. O sea, si mi materia prima es mala, mi producto final será malo, ¿sí? Por más que yo le meta temperatura, calor, etcétera, tendrá que adicionarle más cosas. Entonces, nunca la calidad final del producto será superior a la materia prima. O sea, ustedes deben tener en cuenta que en alimentos, para que el producto sea bueno, la materia prima tiene que ser excelente, ¿sí? Profe, ¿y sabe también qué pasaba? Mucho, le salía mucho hongo, moho, Claro, no mucho, que es, mucho moho. claro, lo que le estoy diciendo, o sea, una materia prima muy mala, por más que usted la pase por los procesos térmicos, la destrucción es fija. Por ejemplo, un esterilizador de leche UHT le da 99.99% de destrucción térmica, pero una leche de larga vida dura 6 meses en una caja o 45 días en una bolsa, es mucho tiempo. Entonces, ese 0,00001% va a proliferar después y generar deterioro del alimento. Entonces, por ejemplo, en la leche de larga vida ya no hay acidificación de la leche, sino que ahí es descomposición, porque las que quedan son esporas termorresistentes que lo que hacen es generar deterioro de la proteína, y eso genera es descomposición. Entonces, siempre eso lo deben tener en cuenta, que nunca el producto va a ser superior en calidad si la materia prima es de mala calidad. Pero lo sensorial ahí es donde juega tiempo, porque por ejemplo, yo puedo aplicar la evaluación sensorial para evaluar estudios de vida útil, para evaluar el almacenamiento, ¿sí? Por ejemplo, estoy desarrollando un nuevo producto y con lo sensorial yo puedo evaluar el tiempo de vida útil en bodega. Por ejemplo, cuando estoy haciendo arequipe, uno de los puntos críticos del arequipe es el color,
¿sí? Que no quede ni muy negrito ni muy blanquito. Porque a los costeños me decían a mí cuando yo trabajaba en una planta de lácteos, es que a los costeños les gusta el arequipe oscuro y a los santanderianos clarito, y entonces usted tenía que darle gusto al consumidor, entonces los lotes que van para un lado se maneja un color, para otro color. Y tener en cuenta que siempre la satisfacción del producto la da en que el cliente, el consumidor lo acepte, ¿no? Entonces siempre hay que trabajar en función de que el consumidor no va a tener un pHímetro, no va a tener un equipo, un espectrofotómetro, no va a tener nada así sofisticado, sino que él lo que tiene son los órganos de los sentidos. Y si no le gusta, pues no lo vuelve a comprar. Por más que, por ejemplo, si yo compro la mermelada de mora ya del compañero y me sale moho, pues no la vuelvo a comprar, ¿sí? Y puede ser que solo fue un lote y qué tal, pero yo ya no la vuelvo a comprar. Y yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Bueno, hay un tema que es, eh, que es la percepción sensorial, y eso es lo que nos hace diferentes a los equipos analíticos. Yo llevo al laboratorio una muestra de chocolate, de mayonesa, de salsa de tomate, etcétera. La paso por un cromatógrafo de cromatografía líquida con acople a espectrofotometría de masas, etcétera, y me bota un perfil de sustancias químicas y me dice qué había y cuánta cantidad. Pero él nunca va a interpretar eso con la experiencia que yo tengo acumulada en mi memoria sensorial. Y eso es lo que se llama conciencia sensorial, ¿sí? Es la interpretación de la sensación. Y la sensación es lo que yo sentí cuando probé la mermelada de mora y me supo a moho. Entonces el cerebro me acordó que el moho es algo tóxico que me indica que fue mal manejado. Entonces, ¿qué interpreto? Que ese producto está dañado, ¿sí? Solo se puede medir por métodos psicológicos y los estímulos por métodos físicos o químicos. Entonces yo puedo medir la temperatura de una plancha con la mano, es un estímulo físico, pero el cerebro me dice que con eso me quemo, ¿sí? Que es malo. O si me da un olor a madera quemada, de una vez un cromatógrafo de gases me puede decir tal compuesto que es el que está en el humo, por decirlo. Pero la interpretación me dice que tengo que ponerme pilas porque hay un incendio o alguna situación que ya la experiencia me ha enseñado que es mala, ¿no? Y que pues nosotros podemos valorar un alimento integrando los órganos de los sentidos. Entonces, por eso yo en el primer trabajo les pedía que escogieran uno de los sentidos y entendieran cómo era el mecanismo de funcionamiento, teniendo en cuenta las tres etapas, la de la sensación, cuando yo recibo el estímulo, cómo se transmite y cómo se interpreta. Entonces, que la visión se interpreta en la parte posterior del cerebro, que los aromas en la temporal, etcétera, ¿sí? Esa era la idea con ese tema. Y que pues tenemos diferentes tipos de estímulos. Hay estímulos mecánicos que, por ejemplo, los podemos tener cuando cogemos el alimento y con los dedos le hacemos presión. En la boca cuando masticamos. Son estímulos mecánicos. El hecho de estar sentado y sentir la silla es un estímulo mecánico. Los térmicos, frío, calor, luminosos, los colores, si brilla, si es opaco, los acústicos,
los que percibimos por medio de, como yo les explicaba la vez pasada en la anterior web, los que percibimos por el oído interno a través de los huesos de la mandíbula cuando masticamos, y que no son los que nos indican cuando el alimento está listo para ser pasado. Eso es un estímulo inconsciente, o sea, nosotros masticamos y el cerebro nos indica que ya está listo y tragamos. Los químicos, pues los sabores, acuérdense que los sabores son solo 5: sabor dulce, salado, amargo, ácido, umami. Y los eléctricos, pues son los que se dan por algunas sensaciones en el sistema nervioso. El que más nos acordamos todos es cuando nos pegamos en el codo y nos dan un corrientazo. ¿Sí o no? Ese es el que más nos acordamos. Y aquí hay un orden en cuanto a lo que es la percepción sensorial. Entonces, la primera paso de la percepción es el aspecto, el color. Después sigue el olor. Cuando llevamos el alimento hacia la boca, el olor. Después la textura dentro de la boca. Nosotros, si cogemos un chicharrón y lo metemos a la boca y está blandito, de una vez sabemos que algo pasó. ¿Sí? Debe ser crujiente, crocante. Después de que masticamos, se disuelve el alimento en la boca con la saliva y eso hace que percibamos el sabor. Y por último, lo que les decía de que el sonido que se percibe internamente es el que me indica si me lo debo comer. Aquí en este diagrama, pues, ya podemos ver que nosotros somos una máquina para percibir sensaciones, que los ojos nos permiten el color, el brillo, el tamaño, la forma, que es lo que se llama impresión visual. El olor se da por las sustancias aromáticas volátiles y que en la boca se genera una gran cantidad de sensaciones, sabores. Entonces, por ejemplo, les repito, los únicos sabores son ácido, dulce, salado, amargo y umami. El resto son sensaciones: astringente, ardiente, refrescante, caliente, picante, carbonatado, frío, caliente, etc. Y esos se dan todos por el sentido del tacto y por unos nervios que tenemos en las mejillas, que es el nervio trigeminal, que es el que permite que todas esas sensaciones del tacto sean percibidas dentro de la boca. Está lo mecánico, que es todo lo que percibimos cuando masticamos, que hay una piedrita en el arroz, que el arequipe tiene cristales de lactosa, y la consistencia y la textura también se da por el sentido del tacto. Y todo esto se llama somatosensorial. El somatosensorial es todo lo que pasa dentro de la boca y percibimos muchas cosas. Y por último está el ruido, que es por el oído, pero ese ruido es un ruido interno, no es un ruido externo, sino que es el que se transmite por la mandíbula y llega al oído medio. Cuando uno se le tapan los oídos y come, es cuando se da cuenta que uno está percibiendo esos sonidos, pero generalmente cuando uno está con los oídos tapados no se da cuenta. Pero internamente nosotros estamos todo el tiempo percibiendo ahí sonidos. Bueno. Llegamos al último punto, que es el flavor. Resulta que el flavor en inglés es aroma, ¿no? Pero en términos de evaluación sensorial, esto va mucho más allá de lo que es el olor y el aroma. Es todo lo que usted percibe cuando evalúa
evalúa un alimento. Entonces, por ejemplo, en el caso del cacao se habla de que sabor, cacao fino y de flavor, por decir fino y de aroma, y resulta que el flavor es un término que, vuelvo y les digo, implica todo lo que pasa a la hora de evaluar un alimento. Entonces hay varias definiciones. Entonces aquí yo les traigo esas definiciones, que es el flavor, de acuerdo a la Instituto de Estándares Británicos, se define como la combinación del sabor y el olor, influenciada por sensaciones de dolor, calor, frío y sensaciones táctiles, o sea, lo que hablábamos del somato sensorial. Entonces, el flavor es que yo cojo el alimento, lo llevo a la boca, lo huelo y lo mastico y siento una serie de cosas. Y con eso digo si el alimento es bueno o malo, ¿no? Carpenter, que es otro autor, dice que tiene varias etapas: la evaluación del olor, la evaluación de todo lo que pasa en la boca y la evaluación del regusto. Entonces, el regusto hace referencia a aquello que es como el sabor residual, ¿no? Entonces, a todos nos ha pasado que si uno se come una ensalada con una cebolla que no ha sido bien lavada, y eso nos queda una sensación de cebolla ahí todo el día, ¿no? Entonces, eso es un regusto malo. Pero puede haber regustos de sabores muy agradables que quedan un ratico, entonces uno le gusta porque le perdura un rato ahí. Por decir algo, algo que, por ejemplo, los alimentos que son dulces no tienen regusto muy fuerte, entonces por eso uno come dulce. Sí, porque quiere sentir el sabor dulce, entonces come mucho. Y eso está dado por la intensidad del sabor y el tiempo que dura. Entonces hay alimentos que tienen un regusto alto, pero duran poquito. Pero hay alimentos que tienen un regusto bajito, pero duran todo el día. Entonces, cuando uno evalúa una muestra, valora esos dos temas ahí. Y hay otra definición de otro autor que dice que el flavor es que el sabor surge de la combinación del gusto y el olor. Entonces, cuando yo digo que tiene un sabor agradable, estoy haciendo referencia a lo que me supo en la lengua y a lo que me olió. ¿Sí? Y las percepciones del somato sensorial en la cavidad bucal, ¿qué era qué? Que todo lo que sea por el tacto, lo mecánico, dentro de la boca. Y que hay dos tipos de olores: el olor directo y el olor indirecto. Entonces, el olor directo es el que yo percibo cuando me acerco a abrir la muestra, y el olor indirecto es que después de que yo me lo meto a la boca y comienzo a masticar, yo estoy respirando. Y hay lo que yo expiro pasa por el bulbo olfatorio y percibo aromas, ¿sí? Entonces, cuando dicen que un café tiene un aroma floral, que un cacao tiene un aroma a nueces, es porque en la boca se liberan sustancias químicas que cuando expiro, o sea, cuando boto la respiración, pasan por el bulbo olfatorio, como decir en contravía, y yo los percibo. Y aquí, este matachito que yo les traigo por último es que nosotros somos unas máquinas que vivimos de recuerdos y todo lo asociamos con experiencias y todo lo volvemos sensaciones. Entonces, por ejemplo, acá el muñequito está con una chupeta de fresa, entonces él se acordó que que la abuelita de él hacía un postre de fresas para celebrar el Día del Rey. Y a nosotros nos pasa en diciembre que huele a tamales. Entonces, cuando a veces comemos tamales, ay, nos acordamos de Navidad. O buñuelos, nos acordamos de tal cosa. O cuando huele a pintura, por ejemplo, en mi casa, cuando estaba
joven pintaba en la casa, entonces siempre que vuelo a pintura me acuerdo que en Navidad pintaba en la casa, ¿sí? Entonces, eso básicamente es algo que tenemos que tener claro, que nosotros somos máquinas sensoriales todo el tiempo. O sea, si yo no puedo percibir, por ejemplo, con el tacto, yo percibo que estoy de pie, que puedo caminar, que estoy bien. Si hay frío, si hay calor, todo eso es sensorial y todas las decisiones las tomamos en base a eso. Pero lo que hacemos nosotros en ingeniería es volver eso una herramienta para controlar la calidad, para asegurar la calidad. Y que pues usted siempre va a tener, si quiere trabajar eso, va a tener que trabajar con personas. Y lo que uno hace es nivelar las personas en cuanto a ciertos atributos, por ejemplo, dulce. Lo que hago es que yo los entreno en escalas de dulce para que todos nos nivelemos y cuando digamos esto está muy dulce, de 0 a 10 es 6, es porque yo lo he calibrado como cuando se calibra un pHímetro. Pero en este caso, he entrenado a las personas y les he dado patrones de azúcar, etcétera, para que ellos aprendan de que eso en una escala de 0 a 10 es 6, o en una escala de 0 a 5 es 3, o en una escala de 0 a 15 es 10, ¿sí? Pero básicamente ustedes como ingenieros deben conocer estos fundamentos a la hora de que vayan a implementar ese proyecto que van a hacer ahorita en el curso. Y muchos seguramente ya lo habrán conocido si están en la industria, si están en paneles, etc. Entonces, pues básicamente eso era lo que yo les traía para hoy, como para que ustedes tengan ahí un fundamento de lo que es el proceso de análisis sensorial. Aquí no sé si todos ya llenaron el registro. Aquí lo volví a copiar. Bueno, y si tienen preguntas, pues aquí estoy atento para aclararles. Si fue claro cómo les pareció el tema. ¿Alguna pregunta o todo quedó claro? Una de dos, o quedó claro o quedaron confundidos. Ania, ¿sí quedó claro? ¿Sí me están escuchando, cierto? Sí, profe, todo quedó claro, no se preocupe. Primero. Erika Tatiana, ¿sí quedó claro? Sí, profe, sí, señor. Bueno. ¿No hay preguntas? Así me gusta, que quede claro. Aquí Valentina está que pregunta, mire. Bueno, entonces si no hay preguntas, pues eso era lo que estaba programado. Les agradezco su asistencia.
y apenas tenga la grabación la compartiré ahí en el espacio del curso. Aquí me dice Jamie que claro, Dana que muy claro, bueno, entonces quedo contento con esta web y entonces les agradezco la asistencia y estamos pendientes para la próxima reunión. Voy a dar por cerrada la grabación.